Hola, bueno, ya estamos aquí. Vamos a estudiar la geología y vamos a empezar estudiándola con la tectónica de placas. Bien, la tectónica de placas comienza con la hipótesis de la deriva continental de Alfred Wegener. Esta hipótesis se da en un momento en el que hay posiciones científicas contrapuestas. Por un lado están los fijistas, que defendían la inmovilidad de los continentes, y por otro lado están los movilistas, en el que se enmarca la hipótesis de la deriva continental de Alfred Wegener. Esta hipótesis la propone en 1912 y decía que hace 200 millones de años aproximadamente los continentes se encontraban reunidos en un supercontinente al que llamó Pangea, que significa toda la Tierra. Desde entonces hasta hoy, esos continentes se habían ido desplazando hasta la posición que ocupan actualmente. Alfred Wegener, que era un meteorólogo alemán, que se pasó prácticamente toda su vida haciendo distintas exploraciones, las más importantes pues las llevó a cabo en Groenlandia. Eh, Aquí le tenemos en una foto junto con uno de sus colaboradores, pues esquimales, que en esos lugares tan inhóspitos la vida era muy dura. Fijaros en esta fotografía cómo tenían que pasar los serac, esas grietas enormes que hay en los glaciares. Era un auténtico aventurero. Aquí lo tenemos, por ejemplo, lanzando o preparando para lanzar un globo sonda que se dedica a tomar datos sobre la temperatura en la atmósfera, etcétera, que están relacionados con la meteorología. O en esta foto tan impresionante de Alfred Wegener con su pipa siempre fumando en pipa y con estas pieles que le protegían con esos fríos tan grandes en Groenlandia. Bueno, pues entonces esta Pangea que él proponía comenzaría, eso decimos, aproximadamente hace 200-250 millones de años y pasaría por un proceso evolutivo en el que veis aquí en esta parte tenemos a Gondwana y tenemos aquí a Gondwana, que sería el supercontinente del sur, y a la Eurasia, el continente del norte, ¿vale? En los que se habría dividido Pangea, que se siguen dividiendo hasta la actualidad, donde tendríamos más o menos esta distribución de continentes. Aquí dejamos una animación para que veáis así de manera animada, desde hace aproximadamente 250 millones de años hasta la actualidad, cómo se han ido moviendo todos esos continentes. Si os fijáis, por aquí tenemos, por ejemplo, a la India cómo va evolucionando y se incrusta contra el continente asiático, etc. Bueno, continuamos. ¿Qué pruebas aporta Wegener a esta deriva continental? Fueron pruebas científicas de mucho peso. No se entiende muy bien por qué no se consideraron. Vamos a estudiarlas paso a paso. Las pruebas geológicas. Mirad, las pruebas geológicas tienen que ver con estructuras geológicas que coincidían en los continentes una vez juntos. Es decir, actualmente están separados, pero si los juntamos parecía que nos componía la pieza, los puzzles nos componían una imagen global. Uno de ellos es el encaje de las plataformas continentales, que es mejor que la de sus costas. Fijaros, Wegener supuso y dijo, si los continentes están sometidos a la erosión del océano, vamos a ver qué pasa con los límites de la plataforma continental, que es toda esta superficie de aquí que está como mucho a 200 metros de profundidad. ¿Vale? Toda esta superficie de aquí corresponde al continente. Entonces miró no los continentes, sino la plataforma continental. Y el encaje era mucho mayor. Este desnivel tan grande, con mucha más pendiente, es el talud continental, para dar paso a la llanura abisal de los fondos. ¿Vale? Este sería un corte de lo que sería el continente y el océano. Constató que había numerosas estructuras que tenían unión o continuidad en distintos continentes. Por ejemplo, granitos de la misma edad, como vemos aquí arriba, entre Sudamérica y África, o cadenas montañosas, que podemos ver por aquí, que también tenían continuidad, o depósitos glaciares, que vemos por aquí de hace 250 millones de años, que también tienen continuidad, o antiguas líneas de costa, como esta línea de aquí, que es una línea de costa fósil, ¿vale? Que también tiene continuidad.
Luego tendríamos las pruebas paleontológicas, que son aquellas que se basan en la aparición de fósiles que actualmente están, fósiles de especies terrestres, que actualmente están en continentes muy separados y que no podrían atravesar, no podrían haber atravesado los océanos que hoy los separan. Tenemos, por ejemplo, Glossopteris, que es un helecho fósil que es característico de Gondwana. Entonces, fijaros, esta línea verde que estaría ocupando esta línea verde marca donde se han encontrado actualmente los fósiles, ¿vale? Sudamérica, África, India, Madagascar, la Antártida, Australia, ¿vale? Glossopteris. O Mesosaurus, que es un pequeño reptil de agua dulce que se encuentra en Sudamérica y también se encuentra en Sudáfrica, los fósiles, ¿eh? Fijaros. O, por ejemplo, los Lystrosaurus, que es un género extinto de unos organismos que están a caballo entre un mamífero y reptil, ¿vale? Que vivían en ambientes áridos. Fijaros, ahora se encuentran aquí, se encuentran fósiles en África, en India, en la Antártida. O Cinognathus, que es una especie que pertenece a un género también extinto ya, muy parecidos a los mamíferos, sería un depredador algo parecido a los lobos actuales, ¿eh? El cuerpo cubierto de pelo, y se encuentra en Sudamérica y en África, los fósiles actualmente. Y luego tendríamos las pruebas paleoclimáticas, que son pruebas de restos, antes ya dijimos algo de los restos de glaciaciones, restos asociados a determinados climas del pasado. Las morrenas glaciares, que son sedimentos de los glaciares que se encuentran en torno al Polo Sur. Encontramos estos restos en Sudamérica, en África, en India, en Australia y en la Antártida. Fijaros. O yacimientos de carbón que se encuentran en torno al Ecuador. Daros cuenta que el carbón se da a través de árboles, por tanto pertenece a climas asociados a grandes bosques, ¿no? Bueno, pues esas eran pruebas paleoclimáticas que aportó. Ante todas estas evidencias nos podemos preguntar que qué fue lo que no convenció a los geólogos del momento. Fijaros, en ese momento la teoría o la hipótesis que más se barajaba era el planeta materia incandescente en su formación que se va enfriando y se va contrayendo. Y en ese contraerse se formaban nuevas cordilleras. Nuevas cordilleras y arcos de tensión que dejaban zonas hundidas que se rellenaban después por océanos. ¿Vale? Pues nada, en esta hipótesis estaban tan afianzados que no quisieron tampoco escuchar esas evidencias científicas tan bien argumentadas que propuso Wegener, ¿no? ¿Qué decían ellos ante esto de los fósiles, las pruebas paleontológicas? Pues que habría habido puentes intercontinentales que unían unos continentes con otros que actualmente estaban sumergidos, pero que en épocas remotas podían haber estado emergidos, de los que jamás se encontraron evidencias. Y Wegener participó en eso, ¿eh? Estuvo buscando las evidencias, pero no las encontró. ¿Qué elemento fue el que no pudo aportar Wegener, el que no le dio peso a su teoría? Pues fue la fuente de energía necesaria para hacer ese desplazamiento lateral de los continentes en el fondo plástico del manto, ¿no? La energía necesaria para vencer esa fuerza de rozamiento sería tan grande que no encontró ninguna evidencia. Fijaros que los científicos de la época podrían haber dicho, bueno, esto no se conoce, pero todo lo demás tiene mucha fuerza científica, ¿no? Reconocían que científicamente, pero no, parece ser que querían ellos que la teoría o la hipótesis fuera global. Bueno, le faltó la fuente de energía. Y además era meteorólogo, cosa que a los geólogos pues parece ser que no les hacía mucha gracia tampoco. Y además alemán, 1912, tensión en Europa, preludios de la Primera Guerra Mundial, era un momento difícil para ser alemán y ser meteorólogo en un mundo de geólogos, ¿no? Entonces decían, bueno, se había dejado llevar por ideas fantasiosas que hacían de esta hipótesis algo que efectivamente no quisieron contemplar. A pesar de todo, en los años 50, gracias sobre todo al sonar submarino empleado para la guerra, sobre todo por los ingleses, que empiezan a descubrir un fondo oceánico como no se esperaba. Se esperaban grandes cuencas sedimentarias y se empieza a ver que tiene mucho relieve que habría que explicar. Y entonces es ahí cuando la hipótesis de Wegener fue aceptada, va cogiendo fuerza y hoy podemos considerar que es uno de los principales modelos de la geofísica. Muy bien, bueno, espero que esta introducción a la tectónica de placas y la hipótesis de la deriva continental de Wegener os haya servido para entender todo este mundo que empezamos ahora a estudiar. Muy bien, nos vemos en la próxima lección. Adiós.